Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a los seminarios de investigación. A nombre del grupo técnico le agradecemos a la doctora Nancy que haya aceptado nuestra invitación para impartir el seminario. Como siempre, pues ya saben que ustedes pueden escribir las preguntas en el chat y en la sesión de preguntas les daré lectura o pueden pedirme la palabra y pueden hacer la pregunta directamente. También, por favor, mantengan micrófonos y video apagados. Les leeré una breve reseña de la doctora Nancy. La doctora Nancy González es indígena maya, doctora y maestra en ciencias en materiales poliméricos por el Centro de Investigación Científica de Yucatán e ingeniera química industrial por la Universidad Autónoma de Yucatán. Desarrolló una estancia postdoctoral en la Unidad de Aguascalientes del CIO dentro del programa Estancias Postdoctorales para Mujeres Indígenas en Áreas STEM, CONACYT, CIESAS, IDRC, Canadá de 2019 a 2022, para la investigación de recubrimientos absorbedores solares obtenidos de residuos agroindustriales para aplicaciones en energía solar térmica. Sus intereses abarcan el estudio de materiales compuestos híbridos estructurales avanzados, los fiber metal laminates, para la industria del transporte, su comportamiento mecánico, dinámico y propiedades interfaciales, así como el estudio de las propiedades térmicas de películas obtenidas a partir de biopolímeros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato y cuenta con 10 publicaciones en revistas referentes al áreas de polímeros, materiales y energías renovables. Forma parte de la Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia y también ha participado como evaluadora de proyectos para el fomento y fortalecimiento de las vocaciones científicas, así como forma parte del Comité de Evaluador del Programa de Becas de Posgrado para Indígenas. Pues le damos la más cordial bienvenida y le cedemos pues el podio. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción. Y bueno, ¿no? Titulé esta plática como aprovechamiento de residuos agroindustriales para obtención de recubrimientos absorbedores solares para aplicaciones en energía solar térmica. Y pues bueno, ¿no? Yo estoy por concluir mi estancia postdoctoral en la unidad de Aguascalientes del CIO. Y bueno, ¿no? Como mencionamos, dentro del título de la gráfica, pues está la parte, ¿no? Que es, podemos agrupar lo que mi actividad comprende, en este caso, el estudio de materiales, pero aplicados a energía solar térmica, ¿no? Y cuando hablamos de energías renovables, pues no podemos olvidar que muchas de las actividades que nosotros desarrollamos en energías renovables, pues están encaminadas, ¿no? Uno de ellos, pues a nivel global, formamos parte de estas contribuciones globales por ejemplo, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Prácticamente uno que es el objetivo 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Y para ello, ¿no? Pues es importante garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Para ello es necesario aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, y finalmente ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver también dentro del panorama pues nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
cuando en su momento se estableció esta ley, pues tuvo el principal propósito de hacer un esfuerzo por incrementar la participación de las tecnologías no fósiles en la generación de energía eléctrica al 35% para el 2024. Ahorita estamos pues en el año 2022, ¿no? Pero en este sentido, es también, ¿no? Dentro de esos esfuerzos nacionales encaminados, pues uno de los principales esfuerzos, ¿no? Es tratar de que las energías renovables pues tengan un papel preponderante para lograr este cometido, ¿no? Que es el de incrementar la participación dentro de las energías no fósiles. Y cuando hablamos de energía solar térmica, pues debemos poner en contexto un poquito nuestra situación también nacional, ¿no? Y la verdad es que México, pues por su situación geográfica, es un país que presenta buenas condiciones para el aprovechamiento en la energía solar. Por ejemplo, aquí podemos ver un mapa, ¿no? Del recurso solar promedio para el aprovechamiento de la energía solar, y podemos ver, ¿no? Que de acuerdo a los diferentes estados, eh, pues podemos ver que básicamente hay regiones donde hay una irradiación media anual alta, y por lo general al menos tenemos una irradiación media anual de 5 kilowatts hora por metro cuadrado por día, ¿no? Particularmente si vemos los estados de Guanajuato y de Aguascalientes, pues vemos que es una de las zonas donde tiene un importante recurso solar, ¿no? Y si hablamos de recurso solar y hablamos también de la energía solar térmica, sabiendo que México pues tiene un recurso solar importante que pueda ser aprovechado, no podemos olvidar, ¿no? Que el desarrollo de los dispositivos para aprovechamiento de la energía solar térmica pues puedan satisfacer tanto necesidades a nivel industrial como necesidades a nivel residencial, ¿no? Y dentro de este aprovechamiento de recurso solar a nivel residencial, pues también no hay que perder de vista, por ejemplo, poniendo un ejemplo, que el porcentaje de consumo energético en la vivienda para poder tener agua sanitaria caliente en los países en vías de desarrollo representa entre el 30 y 40% de esto, ¿no? En tanto que en países desarrollados solo representa el 26%. Y también hay que tener, bueno, dentro del mapa, que este recurso solar pues puede también ayudar a resolver estas necesidades a nivel residencial, pero también poder contribuir a romper estas brechas que muchas regiones del país se presentan, sobre todo en cuanto a pobreza energética, ¿no? Podemos decir que pobreza energética, hay algunos rubros, por ejemplo, cuando la población tiene dificultades para poder acceder a fuentes de energía, tanto para la cocción de alimentos, iluminación o bien agua caliente sanitaria. Entonces, poniendo en contexto el porcentaje de consumo energético en la vivienda, pues este representa el segundo uso energético doméstico de importancia después de la calefacción y la refrigeración a nivel mundial. Si de los hogares podemos saltar a la parte industrial, podemos ver que las tecnologías, sobre todo para captación de este recurso solar y aprovecharlo para transformarlo a calor de proceso, encontraremos diferentes dispositivos, ¿no? Desde los colectores planos que podemos ubicar en las casas, colectores de tubos a vacío, y así es como pues podemos partir desde estos hasta alcanzar diferentes tipos, ¿no? Aquí solo pongo unos cuantos sobre, por ejemplo, los concentradores de cilindro parabólico, los discos Stirling, hay sistemas de torre central, pero que sin embargo cada uno de estos dispositivos comprenderá pues o puede alcanzar a cubrir diferentes temperaturas, ¿no? Podemos clasificarlos como de baja, media a alta temperatura, donde se podrían satisfacer diferentes necesidades, desde el calentamiento de agua sanitaria, climatización de piscinas, solamente apoyo como calefacción, y de ahí podemos brincar hacia los procesos industriales como lavados, pasteurizaciones,
secados, deshidratación, y de ahí hasta la generación de vapor para calderas, calor para procesos químicos específicos, hasta finalmente alcanzar la generación de electricidad, ¿no? Pero sin embargo, dentro de este conjunto de dispositivos pudiéramos clasificarlos. Cada uno de estos puede tener al menos o estar conformado al menos por tres partes en común. Una de ellas pues es una superficie reflectora, la cual será encargada de dirigir o canalizar la dirección de los rayos solares hacia una superficie específica, que aquí nos vamos con el segundo componente, que es la parte del absorbedor o la superficie absorbedora, y finalmente toda la parte de estructura en la cual participan los dos elementos anteriores y que tendrá su propio diseño tanto óptico, mecánico, de automatización, etcétera, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar hacia la parte del absorbedor. Un componente o un material muy importante que constituye este elemento dentro de los dispositivos para el aprovechamiento de la energía solar térmica y que puede ser utilizado incluso hasta en dispositivos de concentración solar, son los recubrimientos absorbedores solares. ¿Por qué son muy importantes? Porque una parte el impacto de estos tipos de materiales es que contribuyen o pueden contribuir a aumentar la eficiencia de termoconversión, ¿no? En la superficie de absorción o bien en la superficie absorbedora. Para ello, los recubrimientos, dentro del desarrollo de los recubrimientos absorbedores solares, se busca un balance entre dos propiedades importantes: la alta absorbancia en el intervalo del espectro solar y la alta emitancia. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte central un esquema, ¿no? Donde podemos tener un elemento que es un receptor solar, en este caso en forma de tubo. Entonces, el mecanismo de acción, ¿no?, de los recubrimientos absorbedores solares efectivamente es recibir los rayos del sol y a su vez aprovechar esta energía radiativa del sol para transformarla a calor en el balance de estas dos propiedades, para que así el calor sea aprovechado de una manera eficiente y reducir estas pérdidas, ¿no?, por calor. Sabemos que en ese caso el ejemplo más sencillo que podemos encontrar pues son las pinturas de color negro, ¿no? Si yo pinto una superficie de color negro, yo sé que va a tener propiedades de absorción grandes, pero tanto va a tener una absortancia importante, pero también va a tener una emisividad importante, ¿no? Por lo cual también eso pues compromete un poco la eficiencia, ¿no?, de una pintura negra, vamos a decir comercial, una que podemos adquirir pues en cualquier tienda de pinturas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los recubrimientos absorbedores solares, por ejemplo, en el contexto del desarrollo de estos materiales específicos para este tipo de aplicaciones? Normalmente van a ser materiales que son obtenidos a partir de materiales como los cérmenes, diversos tipos de óxidos metálicos, y cuyo método de aplicación pues va a requerir, por ejemplo, deposiciones químicas o físicas de vapor, o bien baños electroquímicos. Ya dijimos que tanto la absorbancia como la emitancia son propiedades que son importantes para este tipo de materiales. Y aquí en la imagen de abajo podemos ver un ejemplo de esto, ¿no? Tenemos una placa de cobre donde vemos que tiene unas propiedades pobres de absorbancia y emitancia, pero si yo tengo una pintura que es de color negra, pues tenemos estos coeficientes de tanto de absorbancia como de emitancia, 0.95, 0.85, pero, por ejemplo, si nos vamos a recubrimientos que están depositados por deposición física de vapor, podemos tener pues esta reducción, por ejemplo, importante de la emitancia, conservando, ¿no?, un alto nivel de absorbancia. Y es así como se pueden ir balanceando este tipo de propiedades, de manera que se pueden tener un impacto sobre la eficiencia, ¿no?
En este sentido, y ya poniendo bajo contexto lo que hasta el momento o se puede conocer acerca de los recubrimientos absorbedores solares, cabe mencionar que una de las alternativas más económicas donde podemos abordar este tipo de materiales, pues es a través de la elaboración de una pintura, ¿no? De una pintura, vaya, que pueda ser aplicada con técnicas de pintura que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, dentro del alcance de la plática de hoy, vamos a ver que una parte de interés en el desarrollo de recubrimientos absorbedores solares, en las cuales abordo, pues es partir de precursores que sean de bajo costo, que sean sustentables, ya dijimos, que sean con métodos de aplicación accesibles y de bajo costo y que sean alternativas a las pinturas selectivas importadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pinturas selectivas importadas o pinturas absorbedoras importadas, pues en realidad sí ya existen como tal y podemos ver a partir de la imagen que efectivamente ahí podemos ver un colector solar que está un colector, ahí podemos ver los tubos de cobre, y que puede ser aplicado dentro de una metodología de spray, o bien esto se puede automatizar, ¿no? Pero el costo también de este tipo de pinturas pues es muy importante y muchas veces puede impactar en el costo final, por ejemplo, del colector solar como tal. Entonces, partiendo de los precursores de bajo costo y sustentables y utilizando métodos de aplicación también que sean accesibles y de bajo costo, es como pues hemos tratado de abordar el enfoque de generar materiales que puedan ser aprovechados en la elaboración de los recubrimientos solares mirando hacia los residuos lignocelulósicos. ¿Por qué mirar hacia los residuos lignocelulósicos? Primero también es otra problemática ambiental importante y es que México pues tiene representa aquí podemos ver en la tabla, perdón, aquí podemos ver en la tabla dentro de los residuos que México genera hay una importante oferta de residuos lignocelulósicos derivados pues tanto de las distintas actividades agrícolas como las distintas actividades de la industria, de la agroindustria, ¿no? Dentro de los residuos lignocelulósicos partimos, todo residuo lignocelulósico se va a caracterizar en este caso por tener tres materiales constituyentes principales, que forman parte de la pared celular de todos los materiales vegetales. Una de ellas va a ser la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. ¿Y por qué mirar a este tipo de constituyentes? Precisamente porque forman parte de este tipo de residuos que genera tanto la actividad agrícola como la actividad agroindustrial. Tan solo también poniendo un ejemplo más específico, por ejemplo, México ocupa el quinto lugar en producción de cítricos en el mundo. Y dentro de la agroindustria, la industria de jugos y concentrados, se estima que alrededor del 40 al 60% de la fruta se convierte en desperdicio. Entonces, ¿cuál viene siendo este tipo de desperdicios? Desperdicios que pueden ser desde el bagazo de la fruta, las semillas y las cáscaras. Entonces, observando estas cifras y observando la capacidad de oferta para este tipo de residuos, pues a través de estos es como podemos tener una fuente para este tipo de precursores que sean de bajo costo y que sean sustentables. También cabe mencionar que dentro de este tipo de materiales, se busca también, hay esfuerzos muy importantes para tener un aprovechamiento integral de este tipo de residuos, ¿no? Particularmente en el punto de los cítricos, existe mucha investigación
donde a partir de estos mismos residuos se pueden obtener tanto compuestos de interés farmacéutico como compuestos de interés nutricional, ¿no? Entonces, un aprovechamiento integral que puede hacerse es tratar de rescatar este tipo de residuos, de este tipo de compuestos activos de interés importante para estas industrias y que, por ejemplo, al final de todo esto, de obtener los extractivos de valor agregado, el material lignocelulósico en sí pues pueda ser aprovechado, ¿no? A partir de la propuesta que generamos. En este sentido, estos residuos lignocelulósicos pueden utilizarse como precursores para la síntesis de materiales carbonosos. En este sentido, los materiales base carbón pues tienen propiedades de absorción de luz importante, tienen efecto fototérmico y tienen una alta eficiencia de conversión de luz a calor. En este caso, una alternativa por la cual pudieran aprovecharse estos residuos pues sería a través de un proceso de pirólisis que a su vez y el material resultante pudiera aprovecharse en la formulación y depósito de un recubrimiento absorbedor solar sobre un sustrato en específico. Para ello, pues parte de las actividades que se han realizado, pues es la síntesis de este tipo de materiales carbonosos. En este caso se ha trabajado utilizando variedades de cítricos, cáscaras de cítricos de una variedad particular que se da en la península de Yucatán, que es la naranja agria, y se ha aprovechado esta cáscara, como podemos ver, para obtener un precursor en polvo que posteriormente a un proceso de pirólisis, pues podemos transformarlo en un material carbonoso o biochar, ¿no? En este sentido, una de las principales variables que entra en juego cuando tratamos de obtener un material carbonoso a partir de un material lignocelulósico, pues es la temperatura de la pirólisis. Entonces, parte del trabajo experimental que se ha hecho es ver el efecto de esta condición de temperatura de pirólisis sobre las características resultantes del material carbonoso obtenido. Y es que nos vamos a dar cuenta que una de las primeras parámetros que tenemos que hay que considerar cuando realizamos la pirólisis de este tipo de materiales, pues es el rendimiento, ya que el rendimiento es un indicador, por ejemplo, un indicador del grado de descomposición que puede tener un material. Como podemos ver aquí, trabajamos con 3 tipos de muestras, donde establecimos 3 temperaturas de pirólisis, 400, 600 y 800 grados centígrados, y podemos ver que conforme la temperatura de pirólisis se incrementa, pues hay un efecto en el rendimiento, ¿no? El rendimiento, pues, es la cantidad de masa inicial que tengo y cuánta masa final obtengo, ¿no? Y podemos ver que para este residuo particular, ya a partir de entre los 600 y 800 grados, pues podemos ver que la disminución en este tipo de rendimientos, pues ya es muy marginal, vamos a decir así. ¿Eso qué nos dice? Eso es un indicativo de que la mayor parte de los constituyentes del material lignocelulósico ya se han descompuesto térmicamente por acción de la pirólisis. Si esto es un indicativo también de la calidad del material carbonoso que se puede obtener. ¿Y esto por qué es importante también en cuanto a la temperatura de pirólisis? Si partimos de un material lignocelulósico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento térmico del material de origen. Entonces, para eso se realizó un análisis termogravimétrico, cuya función pues es tratar de observar las diferentes etapas de descomposición del material. Y lo que nos dimos cuenta es que tanto dentro del análisis termogravimétrico como de la calorimetría diferencial de barrido, podemos darnos cuenta de las diversas
de etapas de descomposición que están vinculadas a los constituyentes tanto de de la hemicelulosa, de la celulosa y de la lignina. Entonces nos podemos dar cuenta que existen 3 temperaturas que pueden asociarse a la descomposición de estos constituyentes. La primera, que es el polímero de menor peso molecular, es la hemicelulosa. Por eso esta se descompone primero, luego viene la celulosa y por último la lignina, que tiene una estructura más compleja. Esto también tiene que ver con también la temperatura de pirólisis que yo voy a elegir, ya que tengo que asegurarme que efectivamente estoy descomponiendo de manera integral estos constituyentes para poder obtener mi material base carbón. ¿Y qué pasa cuando efectivamente obtenemos estos materiales, ¿no? Esta es una curva termogravímetra, es un termograma donde podemos ver el material de origen, que es, podemos ver como SOP-RAW, y los 3 tipos de biochar que se obtuvieron a 400, 600 y 800 grados centígrados. ¿Y qué nos damos cuenta, no? Que el material de origen efectivamente va a tener un desempeño, va a tener una mayor pérdida de masa, porque ahí podemos ver que están los 3 constituyentes que se están descomponiendo a través del vaya de la descomposición térmica. Pero conforme yo incremento la temperatura de pirólisis de 400 a 600 y 800 grados, me voy a dar cuenta que la estabilidad térmica de los carbones obtenidos se vuelve más importante. Eso quiere decir en energía partícula. Y si nos damos cuenta, aquí hay una otra micrografía complementaria que se ve de manera más general, ¿no? La superficie de cada una de las partículas obtenidas. Pasamos de una superficie acanalada a una superficie un tanto porosa con diversas partículas más pequeñas. ¿Esto en qué puede también aprovecharse, no? La literatura muestra que las partículas que tienen cierta porosidad, pues tienen un beneficio adicional porque pueden intervenir en ellas mecanismos adicionales para atrapar la luz y tener una menor reflectancia. Entonces, eso fuera alguno de los valores, de las características importantes que se obtuvo a partir de la síntesis de los biochar. Otro parámetro importante que se analizó posteriormente es que si sabemos que estoy obteniendo biochars que son estables térmicamente, lo que sigue es tratar de ver si lo que a mí me interesa es un material base carbón, pues qué tanto varía la composición elemental con la temperatura de la pirólisis. Es así que nos dimos cuenta que efectivamente a mayor temperatura hay un mayor contenido de carbón, como podemos ver en la primera columna, y también podemos ver variaciones, sobre todo las principales variaciones que se observaron, pues fueron también en cuanto al contenido de hidrógeno y al contenido de oxígeno, cómo van disminuyendo. Y esto también se puede asociar con el grado de descomposición del material. Tanto los polímeros como son la hemicelulosa y la lignina, pues se caracterizan por tener grupos oxígeno, hidroxilo, enlaces carbonilo, etcétera. Y esta reducción
del contenido tanto de oxígeno como carbono nos da pauta para pensar que efectivamente están perdiendo estos grupos funcionales. Parte de la información complementaria que nos da el análisis elemental de los materiales base carbón son estas proporciones de los porcentajes tanto del carbono, de la proporción hidrógeno-carbono y oxígeno-carbono. ¿Por qué es importante? Porque la proporción que estoy señalando en este momento, la de hidrógeno-carbono, nos da un parámetro de la aromaticidad resultante del material base carbón. La literatura muestra o se asocia un material con una baja proporción hidrógeno-carbón. Materiales que tienen una baja proporción entre estos dos elementos se vinculan o se asocian a materiales carbonosos que tienen una alta aromaticidad. Y aquellos que también tienen una menor proporción oxígeno-carbono se asocian a materiales carbonosos que van a tener una alta estabilidad térmica. Y eso lo vimos, ¿no?, en el termograma, cómo existe una menor pérdida de masa. Si ya estamos obteniendo un material con alto contenido de carbón, lo siguiente que se analizó pues es tratar de ver qué pasaba con los grupos químicos funcionales. Entonces aquí comparto el espectro de FTIR del material de origen y los 3 carbones que obtuvimos, donde podemos ver que en el material de origen existen grupos hidroxilo que se asocian precisamente a los constituyentes del material lignocelulósico, grupos carbono-hidrógeno que se asocian también a este tipo de material, grupos carbonilo y otros más, ¿no? Pero los principales son carbonilos, enlaces carbono-hidrógeno e hidroxilo. ¿Y qué vimos conforme aumentaba también la temperatura de la pirólisis? Que efectivamente la señal de estos grupos funcionales pues prácticamente ya se daba incluso hasta perderse, ¿no?, con la temperatura de pirólisis más alta, y esto también lo asociamos con esa reducción en cuanto al contenido elemental de oxígeno y carbono. Entonces efectivamente estábamos viendo etapas de descomposición térmica y posteriormente lo que queríamos ver es cuál era el comportamiento o qué podíamos observar en este tipo de materiales a partir de la difracción de rayos X, ¿no? Podemos ver en el material de origen que el material de origen pues se trata de un material amorfo. Aquí podíamos ver el pico de los materiales asociados, ¿no?, a celulosa, el pico a 22 grados, pero que partiendo de un material amorfo pues obtuvimos entonces carbones de naturaleza también amorfa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los picos característicos que podíamos ver en este tipo de materiales? Pues el pico a 24 grados y el pico a 44 grados, que pues corresponden a los planos de las estructuras grafíticas, y algunos picos que podían asociarse a carbonatos o óxidos de silicio que correspondían a cenizas, ¿no? Que esto normalmente es algo que se va a ir encontrando cuando sintetizamos materiales carbones a partir de materiales lignocelulósicos. Entonces, también cabe mencionar que se pudo percatar que conforme incrementaba la temperatura de pirólisis, este pico más evidente, ¿no?, en temperaturas de pirólisis más altas. Lo que posteriormente se hizo fue analizar este tipo de materiales analizando su espectro Raman, ¿no? Entonces podemos ver que el material de origen pues no emitía ninguna señal, pero conforme aumentaba la temperatura podíamos observar cambios en 2 bandas características, la banda D y la banda G, que se asocian también a las estructuras grafíticas, ¿no? Y el primero de ellos corresponde a la banda D, el segundo corresponde a la banda G, y tal parece que la temperatura de pirólisis pues tenía un impacto muy importante en estos 2 tipos de banda. Tanto la banda, ¿y cuál era la importancia también de lo que veíamos en cuanto a estas bandas características? Que tanto la banda D y la banda G se asocian con los enlaces sp2 y sp3 de este tipo de materiales, sp3 y sp2. Cabe mencionar que dentro de los materiales carbono, esto es muy importante
para desarrollar materiales fototérmicos, ya que uno de los mecanismos de fotoconversión de este tipo de materiales pues es la vibración molecular. Entonces se busca que haya presencia de estos dos enlaces. Y a partir de los espectro-Raman, pues hicimos también un análisis complementario del ancho de la banda D respecto al coeficiente de los picos de D y G, y que nos dábamos cuenta a partir del ancho de banda D respecto a este coeficiente, que también es un parámetro del grado de orden o desorden estructural, que conforme se reducía el ancho de banda D, perdón, esto puede asociarse con el incremento de orden estructural. Entonces estábamos obteniendo pues materiales a mayor temperatura, pues obteníamos un material con mayor orden estructural. Y si estamos diciendo que estas dos bandas eran importantes para las propiedades de los materiales fototérmicos, lo siguiente que se analizó pues es tratar de obtener la reflectancia difusa de este tipo de materiales, evaluando cada material de acuerdo a la temperatura de pirólisis obtenida, ¿no? Y que nos dábamos cuenta que efectivamente el material de origen tenía una reflectancia difusa importante, pero respecto a los carbones nos dábamos cuenta que conforme incrementaba la temperatura de pirólisis se reducía la reflectancia difusa del material, hasta que estos cambios pues fueron un poquito ya menores entre el umbral de 600 y 800 grados centígrados. Ya a partir de aquí, para el desarrollo de un recubrimiento absorbedor solar, una parte importante que se busca es que tengan baja reflectancia. En este sentido, a partir de los datos de reflectancia espectral, se calculó, ahora sí, los porcentajes de absorción solar para cada uno de los carbones, y nos dábamos cuenta que, el coeficiente de absorción solar, que va de 0 a 1, en este caso aquí en la gráfica, que efectivamente la absorción solar del material de origen pues es pobre, y que los materiales que tenían una importante absorción solar pues eran los carbones sintetizados a 600 y a 800 grados, ¿no? Revisando en la literatura, nos dábamos cuenta, aquí en la tablita podemos ver los porcentajes de absorción para los carbones a 600 y 800 grados centígrados, que pues está más o menos dentro del intervalo, ¿no?, que se esperaba y de lo que se ha reportado también en biocharts que han sido utilizados para aplicaciones de evaporación solar o de generación de vapor solar, ¿no?, como podemos ver en este caso. Ya obteniendo estos materiales que vimos, ¿no?, que tenían propiedades de interés de aplicación para recubrimientos absorbedores, ahora sí estamos en una etapa donde se están realizando las formulaciones de recubrimientos absorbedores solares, integrando los materiales base carbón como pigmento, utilizando agentes ligantes, que en este caso estamos utilizando un polímero acrílico, y también utilizando aditivos como dispersantes y espesantes que garanticen obtener un material homogéneo, y como solvente estamos utilizando materiales que son base agua, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver que efectivamente estamos obteniendo, pues, este es algo muy ilustrativo acerca de los recubrimientos, y ahorita estamos como que en una etapa de evaluación también de las propiedades térmicas del material, porque son materiales que van a alcanzar una temperatura importante, propiedades de adherencia y las propiedades tanto de absorbancia y de mitancia, ¿no? En este caso les comparto esta gráfica de reflectancia, en la cual se ha visto el efecto de la concentración del biochar sobre las propiedades de reflectancia. Se evaluaron 20, 30 y 40% de peso para estas formulaciones, y podemos observar que efectivamente estamos obteniendo recubrimientos absorbedores con una baja reflectancia, y en comparación, por ejemplo, bueno, aquí nada más pongo de referencia que sería una superficie sin recubrir, lo estamos aplicando sobre sustratos de aluminio, y podemos ver que efectivamente el efecto, ¿no?, de aplicar este recubrimiento absorbedor solar, cuyo propósito pues es
tener una menor reflectancia, por lo tanto una mayor absorbancia solar, lo cual no se lograría pues partiendo de un sustrato que no tuviera este recubrimiento, ¿no? Entonces vemos que efectivamente hay una reducción aplicando ese recubrimiento en el sustrato. Aquí nada más una magnificación de las formulaciones, donde incluso podemos ver que el efecto de la concentración a mayor concentración de material base carbón, pues obtenemos una reflectancia difusa menor, ¿no? Esto si lo trasladamos a absorción solar, podemos ver también que estamos obteniendo propiedades bastante importantes de absorción solar en comparación con una superficie de aluminio que acá es gris, ¿ok? Aquí me confundí, este es rojo, pero es gris, la absorbancia solar del aluminio, y que si lo ponemos en términos de comparación, por ejemplo, con pinturas ya comerciales, una muy comercial como puede ser una pintura Comex de alta temperatura o una pintura que efectivamente se utiliza como recubrimiento absorbedor solar como es Pyromark, podemos ver que existe, aquí están los porcentajes de absorción para las tres formulaciones, que estamos obteniendo pues propiedades al menos hasta el momento de absorción pues de bastante interés, ¿no? Estamos obteniendo propiedades de absorción bastante atractivas que si nos comparamos con los recubrimientos comerciales, pues ahí podemos ver que al menos hasta el momento en esta propiedad pues está siendo competitivo, ¿no? Por otra parte, en cuanto a las propiedades de adherencia, estamos aplicando una normas como la norma ASTM de 3339 para evaluar el grado de adherencia de estos recubrimientos sobre sustratos metálicos. Por ahí hay una clasificación del nivel de adhesión, y al menos para las tres formulaciones que se están utilizando, pues estamos obteniendo al menos los dos niveles más altos, las dos clasificaciones más altas en cuanto a la adhesión. Y finalmente, ¿cuál es el impacto, ¿no?, que se busca en el estudio de este tipo de recubrimientos? Pues disminuir la complejidad en la deposición de los recubrimientos absorbedores solares comparados con las técnicas que se mencionaron, el desarrollo de nuevos materiales sustentables para el aprovechamiento solar, reducir los costos de este tipo de materiales, pues también formar recursos humanos especializados y tratar de contribuir a la promoción de una economía circular a través del aprovechamiento de residuos de la biomasa agrícola y también, ¿no?, tratar de contribuir a esta reducción, ¿no?, a lo mejor de las barreras tecnológicas para que hacia la implementación de tecnologías termosolares pues en comunidades indígenas. Parte de las actividades que se han hecho en este sentido durante la estancia pues es el desarrollo de proyectos de un proyecto comunitario en el cual se pueda realizar la difusión de este tipo del desarrollo de este tipo de materiales y también la realización de actividades encaminadas al fortalecimiento del perfil científico y tecnológico de estudiantes indígenas para el aprovechamiento de este tipo de residuos. Por ahí colaboramos con comisarías como son Tixcacal, Yucatán, el Tecnológico Superior del Sur del estado de Yucatán. Y finalmente, pues eso es parte de la investigación en la cual he estado desarrollando mi actividad científica en el Centro de Investigaciones en Óptica, y me permito pues agradecer al programa de estancias postdoctorales para mujeres indígenas en áreas STEM con ACID, CIESAS y DRC Canadá, a través del proyecto Elaboración y Estudio de las Propiedades de una Pintura a base de pigmentos absorbentes selectivos provenientes de nanopartículas de biocarbones de la pirólisis de la biomasa y su implementación en un concentrador parabólico compuesto, cuyo responsable técnico es el doctor Manuel Peña Cruz de la Unidad Aguascalientes, y a través también del proyecto comunitario adaptación de tecnologías termosolares que puedan contribuir a resolver necesidades de calor en comunidades indígenas, y por supuesto que al Centro de Investigaciones en Óptica, a los investigadores colaboradores en todas las actividades que he desarrollado en el proyecto y a los diversos estudiantes incorporados en el mismo, ¿no?
Entonces, concluyo con esto mi participación. Les agradezco su atención y la invitación en este ciclo de seminario y les comparto mi correo electrónico, así como la liga de la página de la Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy, por esta plática tan ilustrativa, donde pues nos dio la idea de todo. Todavía no tenemos preguntas en el chat, entonces yo le voy a hacer un par de preguntas. La primera, tuvimos un pequeño problema de audio en un par de diapositivas. Ok. Sí, pero ya no quise interrumpirla porque primero no sabía si solo era yo, pero en la parte de resultados donde nos está mostrando la importancia que tiene, bueno, cómo influye la temperatura de pirólisis, justo en la parte donde tiene los espectros F, T y R, justo en la parte donde nos indicaba el pico del cual dependía esa gráfica, justo ahí perdimos el audio, donde estaba señalando el segundo pico y donde nos indicaba, no, en la gráfica de la derecha, justo ahí nos estaba indicando que conforme aumenta la temperatura el pico de, y ahí fue donde yo perdí el audio. No sé si podría explicarnos otra vez esta gráfica. De los difractogramas, ¿no? Ajá, ajá. Ok. En sí, lo que se estaba observando es que al aumentar la temperatura de pirólisis se hacía cada vez más evidente los picos característicos de las estructuras grafíticas. Hay dos, el de 24 y el de 44. Entonces, podemos ver que efectivamente el cambio era más evidente para el pico de 44. Entonces, ese solo, bueno, sobresalía un poco más, alcanzando una temperatura más alta de pirólisis. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, lo siguiente era, Ok. por lo mismo que estamos obteniendo materiales amorfos y pues al obtener materiales amorfos no vamos a obtener pues picos como estos dos que están aquí. Estamos obteniendo pues prácticamente picos muy anchos. Lo siguiente que se trató de buscar es a través de Raman ver este cambio de manera más evidente. Aquí se vio mucho mejor este tipo de modificaciones, ¿no? Que surgían a partir de la temperatura de la pirólisis. Sí, y de hecho, bueno, es que de todo lo que vimos, pues la temperatura de pirólisis influye mucho en todo el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál diría que sería como la temperatura ideal, por así decirlo, en lo que uno podría trabajar? Sí, para hacer este tipo de procesos, porque analizó diferentes temperaturas. Entonces, de todo esto, ¿cuál diría que sería como la temperatura para que el proceso sea bueno, no sé si la palabra adecuada es el más eficiente? Pues de hecho, cuando nos dimos cuenta precisamente a partir de la reflectancia, como que aquí tratamos de ver, ¿no? También se trató de enfocar sobre la parte de reflectancia. Entonces vimos que efectivamente, pues si bien existe esa modificación, lo vimos en Raman, etcétera, al final, por ejemplo, en términos de reflectancia y de absorbancia solar, por ejemplo, aquí, pues Ujú. estábamos viendo que los carbones que estaban entre 600 y 800 grados, pues ya la diferencia era muy pequeña, ¿no? Entonces, ya de ahí, para las formulaciones que siguieron para la elaboración de la pintura, el que se eligió es el carbón sintetizado a 600 grados, que es con el que hemos estado trabajando para la obtención de los diversos porcentajes de recubrimiento, ¿no? Y aquí podemos ver que efectivamente, pues sí, estamos obteniendo valores promedio de absorbancia solar con ese carbón, pues alrededor de estos porcentajes, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Y tenemos una pregunta en el chat, es, hola, buenos días, muy interesante la investigación y el desarrollo del trabajo. Me gustaría saber si la síntesis por pirólisis es una opción adecuada.
Esto debido a las cuestiones energéticas y en cuestión de los desechos o emisiones que se generan. Sí, efectivamente, parte de lo que estábamos, vaya, también hay que ser, pues hay que hacer hincapié de eso, porque de otra manera no pudiera darse el aprovechamiento integral de este tipo de materiales, ¿no? Yo creo que una parte importante de pirolizar un material, pues es a lo mejor tratarlo de canalizar hacia aprovechar vaya, hay tres derivados que hay de la pirólisis. Uno son los gases, otro es los bioaceites que se derivan del proceso de pirólisis y uno es el carbón, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo en que es importante tratar de abordar este tipo de materiales, pero desde un enfoque lo más integral posible en términos de energéticos, porque allá hay gases vaya, de pirólisis que se pueden aprovechar, los biaceites también son una fuente de combustible, entonces hay todo un asunto, ¿no? Para tratar de canalizar este tipo de materiales de manera más integral, ¿no? En términos de energía. Gracias. La siguiente pregunta es, en el inicio se mencionan materiales cuya absorbancia es muy baja y su emisividad lo es también. También se mencionan materiales con absorbancia y emisividad muy diferentes. La pregunta es, ¿estos valores son para la misma longitud de onda o lo es en todo el espectro? Ah, es en todo el espectro. Sí, son Y en todo. Sí, me faltó especificar. Y la última pregunta es, buenos días, gracias por la presentación. ¿Han hecho pruebas? Bueno, son dos preguntas. ¿Han hecho pruebas de estabilidad en el tiempo de las pinturas absorbedoras con desechos agroindustriales? ¿Y qué tan lento se degradan con la exposición solar continua? En eso estamos, sí lo estamos considerando. Por ahí estamos haciendo lo estamos haciendo tanto intemperismo natural y se contempla también hacer intemperismo acelerado. Sí, pues le agradecen por las preguntas y bueno, yo creo que también por la plática en general. Creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. Ay, No, creo que no. Entonces, pues si ya no tenemos más preguntas, le agradecemos nuevamente a la doctora Nancy por el trabajo. Pues sí, sí estuvo bastante interesante y pues bueno, yo al menos aprendí bastante de todo el proceso y, y de la conclusión. Le haremos llegar su constancia de participación y bueno, como ya dejó los datos, si alguien la quiere contactar o hacer una pregunta directamente, pues yo creo que lo puede hacer. Le agradecemos muchísimas gracias en verdad por esta plática y gracias a todos por su asistencia a los seminarios. Que tengan todos un buen día. hasta luego, muchas gracias. Lindo día, lindo viernes, excelente fin. Igualmente, excelente fin. Hasta luego.